13:34. Gracias por acompañarnos en esta emisión central de Plus Noticias. Continuamos con más información. Así es, y con fecha 22 de enero, la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código de la Democracia. Se destaca temas de importancia para las próximas elecciones de 2021. Al respecto, el analista Daniel González da su opinión respecto a los artículos reformados. Sí, mire, yo creo que son reformas efectivamente que hay algunos elementos positivos, no dejan de ser positivos, por ejemplo, el tema de la paridad, el tema de mejorar el procedimiento en el Tribunal Contencioso Electoral para que exista más claridad para los recursos, los tiempos que se establecen ahí, todos los expedientes que deben manejarse en cuanto a las apelaciones al Tribunal Contencioso Electoral y todo el tema de fiscalización y control del gasto, que hay normativa importante. Sin embargo, creo que no deja de ser también una reforma superficial, creo que no es una reforma integral al Código de la Democracia, como muchos sectores lo pedíamos efectivamente. Mire que a pesar de haber temas positivos, lamentablemente con el veto tampoco se solucionó las contradicciones respecto de los porcentajes de paridad de género. Ahí va a haber cierta discrecionalidad en el momento de aplicar, tanto el momento que las organizaciones tengan que hacer sus primarias, como el momento que el Consejo Nacional Electoral tenga que aplicar la norma. A lo mejor toque que el CNE haga un reglamento para poder aplicar y eliminar esas contradicciones, lo que haría ya irse un poco más allá de la ley. En el tema también de control y fiscalización, mire, creo que no se ha topado los temas de fondo. Se debería haber permitido que el Consejo Electoral de oficio durante el periodo de campaña pueda sancionar y en ese momento parar las cosas. Sin embargo, no se reformó eso, todo el tema se lo hará 90 días después de las elecciones, mejorando sistemas informáticos y ese tipo de cuestiones que en ese sentido van a ayudar. Ahora mire que también hay temas delicados que creo que se podrían ver como retroceso de derechos. El mismo hecho de ahora tener los ciudadanos que votar en lista cerrada, o sea, por un partido o movimiento político, ya no por personas, podría causar un retroceso de derechos en el tema constitucional, porque los ecuatorianos a partir de la Constitución del 2008, incluso por una consulta popular que hubo en la década del 90, podíamos elegir entre candidatos. El que ahora al ciudadano le restrinjan a elegir solo por un partido podría encauzarse dentro de un retroceso de derechos, lo que a lo mejor con demandas de inconstitucionalidad pueda ser revisado. Otro tema, por ejemplo, es la inscripción de los candidatos. Ahí hay un tema delicado que lamentablemente tampoco con el veto se pudo solucionar. Mire que ahora para ser candidato a usted le exigen, aparte de constar en el registro electoral de donde usted va a ser candidato, que por temas técnicos a lo mejor el Consejo Electoral en una depuración lo pudiera sacar, ya no pudiera ser candidato. Y otro requisito que le ponen es que para ser candidato usted tiene la obligación de haber votado en el último proceso electoral. ¿Y qué pasa si se enfermó? ¿Qué pasa si ese día tuvo que trabajar y no pudo sufragar? Le van a limitar el derecho de ser candidato a muchas personas que caen en este tipo de cuestiones, cuando ya son sancionados ya son sancionados económicamente por el Consejo. Entonces hay una doble sanción que se establece ahí, lo que también podría ser inconstitucional. Entonces ese tipo de cuestiones lamentablemente vuelve a dejarnos un sistema electoral un poco distorsionado. Mire, mismo hecho, y bueno, no se aprobó ayer en el veto ventajosamente el tema de las circunscripciones, porque era un tema también inconstitucional. El presidente de la República no podía vetar la materia sobre lo que no se trató, sobre lo que no aprobó la Asamblea. Caso contrario, aplicando la interpretación, en este caso que tuvo el Ejecutivo, así podría ser leyes mucho más allá de lo que se debate en la Asamblea y a raíz de objeciones parciales podría pues legislar también, cosa que no es así. Hay que mantener un equilibrio en ese sentido.